Soy Juliana Marín, les voy a hablar del estado del arte de cristaloides en quemados, y es desde que se estableció una estrategia de adecuada reanimación y uso de cristaloides en los pacientes quemados que se disminuyó la mortalidad en las primeras 24 a 48 horas. El objetivo es restaurar la perfusión tisular en los pacientes. Entonces vamos a repasar por qué se produce el choque del paciente quemado. Y cuando tenemos un paciente con una quemadura pasan muchísimas cosas. Se liberan un montón de mediadores inflamatorios como lo son la histamina, la bradiquinina, la serotonina, prostaglandinas, factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y aminas vasoactivas que producen un choque celular. Pero por otro lado también tenemos una respuesta inflamatoria sistémica, unos cambios microvasculares donde vamos a tener un incremento de la permeabilidad vascular que nos va a llevar a alteraciones hidroelectrolíticas, a disminución del volumen intravascular con produciéndose hemoconcentración, y también vamos a tener incremento de los fluidos extracelulares produciéndose edema. Todo esto nos va a llevar a unos cambios hemodinámicos en los cuales vamos a ver una disminución del gasto cardíaco y vamos a tener un choque hipovolémico. Entonces el choque celular y el choque hipovolémico nos llevan al choque del quemado. Y el objetivo principal es restaurar la perfusión de los tejidos. Y la estrategia principal inicial es la reanimación hídrica. Cuando empezamos a poner líquidos o fluidos intravenosos, el objetivo en el paciente quemado es mantener el volumen intravascular de una manera adecuada, y esto puede ser con varias estrategias, pero yo hoy les voy a tocar el tema de los cristaloides. Y tenemos varios cristaloides en el mercado. Digamos que lo que uno quiere es escoger uno que se parezca a las concentraciones hidroelectrolíticas del plasma, un sodio entre 135 y 141, un cloro entre 95 y 105, potasio entre 3,5 y 4,5, calcio entre 2,2 y 2,6. Y encontramos la solución salina, pero la solución salina tiene un aporte de cloro bastante alto, por lo cual no la debemos utilizar en los quemados, ya que se favorece la acidosis metabólica. Encontramos el lactato de Ringer, y el lactato de Ringer es la solución mundialmente más comúnmente utilizada en los pacientes quemados. Se parece bastante en sus concentraciones de electrolitos a las concentraciones del plasma, y digamos que lo que tiene, que podría ser una potencial limitación, es la presencia del metabolito lactato, que necesita un metabolismo hepático, puede incrementar la demanda aeróbica, hace una alcalosis de rebote, y además podemos tener niveles de lactato altos en los gases arteriales que no se correlacionen específicamente con una hipoxia tisular. Tenemos además otra opción que es el acetato de Ringer, que reemplaza el metabolito de lactato por acetato, y este metabolito tiene metabolismo extrahepático y es, digamos, un metabolito inactivo. Y la solución balanceada sin calcio, que es el Plasma Light, que no tiene ningún estudio ni ningún reporte de utilización en pacientes quemados, pero pues es una solución que también se parece bastante al plasma. Entonces les traigo este artículo donde hicieron un estudio observacional de casos y controles, retrospectivo y prospectivo. De manera retrospectiva utilizaron el lactato de Ringer en 40 pacientes y de manera prospectiva el acetato de Ringer en 40 pacientes. Lo que ponían de líquidos estaba guiado por la fórmula de Parkland y buscaban mantener un gasto urinario ajustado a 0,5 mililitro kilo por hora, y querían comparar el resultado clínico en estos pacientes reanimados con estos dos cristaloides. Incluyeron pacientes mayores de 18 años y menores de 80 años con una superficie corporal quemada mayor del 20% y menor del 70%, que ingresara a la unidad en menos de 24 horas de ocurrencia de la quemadura y que tuviera el consentimiento informado firmado. Excluyeron pacientes mayores de 80 años que llegaran después de 24 horas de quemadura y que tuvieran patologías crónicas como insuficiencia cardíaca, SRA, falla renal, falla hepática, hipertensión y preeclampsia. ¿Qué encontraron con el acetato de Ringer? Entonces, en cuanto a la administración de cristaloides, no hubo diferencia entre los dos grupos en cuanto a la cantidad que administraron hasta el día 28. En el score SOFA, que es un score que utilizamos en las unidades de cuidado intensivo para mirar disfunción orgánica, y miramos el sistema cardiovascular, respiratorio,
hepático, neurológico, la coagulación y el sistema hepático, sí encontraron una importante diferencia en el puntaje, y el puntaje se relaciona con mortalidad. Entonces encontraron diferencia utilizando acetato de Ringer a los días 3, 4, 5 y 6. También encontraron en la medición sérica del lactato diferencias cuando utilizaron acetato de Ringer. Cuando utilizaron acetato de Ringer, las mediciones bajaron principalmente desde el segundo día. Cuando utilizaron lactato de Ringer, la disminución se empieza a ver hasta el quinto día. ¿Cuál es el problema de esto? Si yo tengo un lactato elevado, muchísimos médicos lo pueden interpretar solo con que tienen hipoperfusión tisular y administran más cantidad de líquidos. Pero si yo tengo un lactato elevado con una base exceso normal, probablemente la causa de esto sea el lactato que está aportando el lactato de Ringer. También encontraron que con el acetato de Ringer tenían menos transfusiones de plasma fresco congelado y menos transfusiones de glóbulos rojos. También encontraron que utilizaron menos días de ventilación mecánica y menos tiempo de estancia hospitalaria, y fue estadísticamente significativo. Entonces, el acetato de Ringer en la reanimación con líquidos para pacientes quemados parece una estrategia segura. Hay mayor incidencia de trombocitosis, pero no hubo eventos trombóticos. No hay diferencia significativa en la mortalidad, y esto puede tener que ver con que la muestra de este estudio era muy pequeña, y la duración de la estancia hospitalaria y los días en ventilación mecánica fue menor en el grupo de acetato de Ringer. Como conclusiones, el diseño de este tipo de estudio hace que la evidencia sea baja, y aunque el acetato de Ringer tiene otros estudios en trauma con una evidencia favorable, la evidencia en pacientes quemados es muy limitada. Se necesitan más estudios que comparen estos dos cristaloides para utilizarlo en la reanimación inicial, y el otro problema es la disponibilidad. Por ejemplo, en Colombia no lo tenemos disponible. Otra de los cristaloides que se ha descrito durante 30 años para la utilización de la reanimación de los pacientes quemados son las soluciones hipertónicas. Sin embargo, los datos clínicos de la efectividad para prevenir el daño orgánico son bastante contradictorios. Hay un aumento de la presencia de hipernatremia, de falla renal, e incluso en ciertos reportes de la tasa de mortalidad. No está estandarizado qué volumen deberíamos utilizar ni cuánto tiempo se podría utilizar una solución hipertónica. Por lo tanto, no se utilizan en la actualidad de forma rutinaria para la reanimación de pacientes quemados. Solo dentro de los estudios que revisé encontré uno donde encuentran un beneficio de soluciones hipertónicas. Es una cohorte observacional, 36 pacientes con más del 40% de superficie corporal quemada, y lo que encontraron es que disminuía la presión intraabdominal y disminuía la presentación del síndrome compartimental abdominal, que es una de las complicaciones que tenemos con la reanimación. Sin embargo, no describían los hallazgos en cuanto a otros ítems. Entonces, por ahora no está recomendada la utilización de soluciones hipertónicas en la reanimación inicial. Entonces, después de saber que vamos a seguir utilizando el lactato de Ringer, a uno le surgen de todas formas muchísimas preguntas. ¿Qué fórmula voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer el seguimiento de estos pacientes? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Será demasiado los líquidos que estoy poniendo? Entonces, históricamente todos conocemos la fórmula de Parkland, que fue escrita con lactato de Ringer en 1968 por Baxter y colaboradores. La fórmula es 4 mililitros por kilo por porcentaje de superficie corporal, poniendo la mitad de este volumen en las primeras 8 horas y el restante en las siguientes 16 horas. Y tenemos también la fórmula de Brook o la fórmula de Brook modificada, que incluye también en la utilización de coloides. ¿Qué papel tiene la fórmula de Parkland, que sigue estando vigente? Yo diría que como no hay tantas personas que manejen pacientes quemados, pues cuando se enfrentan a un paciente quemado, lo que más se acuerdan es la fórmula de Parkland. Y esto sería importante para que tengan una reanimación inicial con líquidos abundantes, porque todas las personas tienen una medida muy subjetiva de cuánto es, por ejemplo, un bolo de cristaloides adecuado, 500 cc, 1000 cc, 2000 cc. Entonces, la importancia que le veo en la actualidad a la fórmula es que cuando las personas que no manejan quemados se enfrenten a estos pacientes, pues hagan una reanimación inicial adecuada. Porque tenemos problemas si no hacemos una reanimación adecuada. Entonces, si hacemos una hidratación deficiente, vamos a tener hipoxia tisular, acidosis metabólica, choque y falla renal.
pero si por el contrario lo que hacemos es que hacemos una sobrehidratación, lo que vamos a tener es formación de edema, síndrome compartimental en extremidades y en abdomen. En el síndrome compartimental abdominal, en el 2000 IBI describió que cuando tenemos volúmenes superiores a 250 mililitros por kilo en la reanimación, se presenta fácilmente el síndrome compartimental abdominal. Aquí les traje este artículo que es de hace varios años, es del 2008, pero fue un estudio retrospectivo que incluyeron 15 años en una unidad de quemados donde tenían quemados con una superficie corporal superior al 19% y establecieron la fórmula de Parkland en un rango entre 3.7 y 4.3 mililitros por kilo de superficie corporal quemada. Incluyeron 483 pacientes y ellos determinaron como una adecuada resucitación tener un gasto urinario entre 0.5 y 1 cc kilo hora y una sobreresucitación mayor de 1 cc kilo hora. Que encontraron que solo el 14% del primer grupo y el 12% del segundo grupo cumplieron la fórmula de Parkland. En general, los volúmenes utilizados fueron superiores, 5.8 o 6.1 mililitros kilo por superficie corporal quemada. Entonces, con poca frecuencia se cumple el estándar de la fórmula de Parkland, los pacientes reciben volúmenes más altos y entonces, en general, esta fórmula debe ser un comienzo. Aquí está otro artículo donde describen las posibles causas por las cuales se sobreresucitan los pacientes y es que se encuentran muchísimos artículos donde lo que se utiliza de reanimación es 6 cc por kilo por superficie corporal quemada y la descripción es que puede ser un monitoreo descuidado, el uso de opioides genera vasodilatación, sin embargo es indiscutible que es una herramienta fundamental para el manejo del dolor en los pacientes quemados. También encontraron un suministro reducido de coloides y que la resucitación estaba a cargo de médicos sin experiencia en quemados. Bueno, y cuando vamos a buscar entonces las metas de reanimación, ¿qué vamos a hacer? Y en la literatura lo que más describen es buscar un gasto urinario entre 0.5 y 1 cc kilo hora y una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio o depende del paciente, pues puede ser un poco más. Pero digamos que estas variables, aunque son muy fáciles de medir, pues pueden ser muy inexactas para hacer una reanimación adecuada en los pacientes. Podemos utilizar también variables cualitativas, como es buscar un lactato por debajo de 2 en las primeras 24 a 48 horas, que esto disminuye mortalidad, y base exceso por encima de 4. Sin embargo, vimos que en la utilización del lactato de Ringer podemos tener lactatos elevados por más tiempo. También hay que establecer bien en qué momento vamos a utilizar los coloides y en qué momento los pacientes se benefician de utilizar vasopresores. Entonces, si estamos en una unidad de quemados, lo ideal es que pudiéramos tener otros sistemas de monitorización para guiar la reanimación de los pacientes. Y una de las estrategias que más está en la literatura es la termodilución y el análisis de variabilidad de onda de pulso. ¿Qué pueden utilizar? Pues lo que tengan. En algunos artículos describen también ecocardiograma y el ultrasonido, que son herramientas que utilizamos frecuentemente en cuidado intensivo. El problema que le veo a esto es, uno, la parte técnica, porque pues para un ecocardiograma se necesita personal entrenado y con experiencia, y dos, que la mayoría de nuestros pacientes pues pueden tener compromisos sobre el área del tórax, pueden tener vendajes, apósitos, y entonces no es fácil uno llegar y hacer un ultrasonido en este paciente o hacer un ecocardiograma en este paciente. Por eso la reanimación por líquidos sí la pudiéramos realizar por monitoreo. Y les traigo este protocolo que se publicó en Critical Care en el 2013 y es un protocolo de resucitación en pacientes con quemaduras severas que utilizaron la termodilución transpulmonar y estuvieron midiendo los niveles de lactatos. Esto fue un estudio de cohorte prospectivo en 132 pacientes, se hizo en el Hospital de La Paz en España y ellos buscaron la reanimación dirigida por objetivos, la presión arterial media mayor de 65, el gasto urinario en la meta 0.5 mililitro por kilo e hicieron termodilución y controlaron los niveles de lactato cada 8 horas. La terapia de fluidos la ajustaban para lograr un índice cardíaco mayor de 2.5 litros minuto y un índice de volumen sanguíneo intratorácico mayor de 600. El sistema que utilizaron fue el sistema PICO. Y ellos establecieron esta tabla o este árbol como de decisiones. Si tenían un índice un ITBI menor de 600, lo que hacían era aumentar los fluidos. Si estaban en el rango que ellos esperaban, que era entre 600 y 1000, pasaban a la medición del lactato. Si el lactato estaba
por debajo de 2, lo que hacían era mantener los fluidos igual y mirar si el índice cardíaco estaba por debajo de 2.5 y establecer si ese paciente necesita inotrópico o vasopresor. Si el lactato estaba por encima de 2 y el agua extrapulmonar por encima de 10, dejaban los fluidos iguales e igual miraban si necesitaba vasopresor. Y si tenían el lactato por encima de 2 y el agua extrapulmonar por debajo de 10, lo que hacían era incrementar los fluidos e igualmente mirar en cuánto tenían su índice cardíaco. Cuando esta medida estaba por encima de 1000, miraban el agua extrapulmonar. Si el agua extrapulmonar está por encima de 10, entonces estos pacientes se podían beneficiar de disminuir los líquidos y asociar diuréticos. En cambio, si estaban por debajo de 10, simplemente disminuían los fluidos. Aquí encontraron que la tasa media de líquido necesaria en las primeras 8 horas fue 4 cc por kilo por superficie corporal quemada, bastante parecido a la fórmula de Parkland, pero en las siguientes 16 horas encontraron que necesitaban muchísimo más líquido. Y además reportan que si el paciente tenía una diuresis en la meta o si la diuresis igual era menor de 0.5 mililitros por kilo hora, no había diferencia en la monitorización en los pacientes en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial media, en el índice cardíaco, en los niveles de lactato. Entonces, de ahí podemos sacar que con estos sistemas de monitoreo, la hipovolemia inicial la podemos detectar de una manera temprana. Es posible que esta hipovolemia no la vamos a ver reflejada en la presión arterial y en la producción de orina por hora. Se puede lograr un índice cardíaco adecuado y una perfusión tisular adecuada con unos niveles de precarga un poco inferiores a lo normal, y la producción de orina y los signos vitales son insuficientes para guiar la reanimación en pacientes con quemaduras críticas. Como conclusiones, entonces el lactato de Ringer sigue siendo el cristaloide de elección. El acetato de Ringer parece tener un papel interesante, pero necesitamos estudios controlados y aleatorizados. Las fórmulas son una guía inicial, pero el manejo de los pacientes debe ser individualizado y lo ideal es que sea con monitoría hemodinámica. Gracias.